o sea, qué es lo que dice hoy día el texto vigente y además qué es lo que dice la nueva Constitución. Eso lo agradece mucho la ciudadanía, Claudio, porque efectivamente ahí nada más claro que ver precisamente la comparativa de lo que dice el texto actual con lo que se está promoviendo o lo que está proponiendo a través de este borrador nuevo de la Convención Constitucional. Veamos entonces lo que dice el tema del derecho a la salud con nuestra primera gráfica que tenemos preparada, Claudio Fuentes. Lo que dice la Constitución hoy día. Así es, mira, en la Constitución, particularmente en la actual, dice, primero, el rol del Estado. Siempre las constituciones plantean cuál va a ser el rol del Estado y en la Constitución vigente plantea que el Estado protege el acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud. Además, plantea que el Estado tiene el deber preferente de garantizar la ejecución de las acciones de salud. Preferente, ¿por qué? Porque pueden haber otros espacios, el sector privado, que puede también realizar acciones de salud. Y además lo señala a través de instituciones públicas y privadas. Y finalmente, que es el tema o el inciso, se llama el párrafo más controversial de esta Constitución, es que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud. Es súper importante ese párrafo porque hay muchas dudas de las personas qué va a pasar con mi situación, que yo estoy, por ejemplo, en la ISAPRE, o efectivamente ahí garantiza este espacio público-privado precisamente para el derecho a la salud. Exactamente, ese es el tema que con respecto del derecho a la salud hoy día, a cómo está, que en el fondo establece un mecanismo mediante el cual tú eliges. ¿Y cuál es la elección? Es la elección dependiendo de el dinero. Es decir, si tú tienes recursos, puedes elegir el sistema privado. Si no tienes recursos, te quedas en el ámbito público, FONASA. FONASA versus la ISAPRE. Ese es el debate. Y los críticos a esta visión dicen, ya, pero en realidad la gente que no tiene plata no puede elegir. Entonces ahí se produce la controversia. Y la segunda controversia tiene que ver con las condiciones. Al ser un derecho de la salud universal, que todos tienen, la pregunta es, bueno, si yo tengo derecho a la salud, hago un contrato con el ISAPRE, ¿la ISAPRE me puede poner condiciones? ¿Recuerdas tú el debate que hemos tenido hace mucho tiempo? Preexistencias, por ejemplo. O que te cobran más caro a las mujeres que están en edad fértil, por ejemplo. O ciertas cosas. Yo, por ejemplo, tengo cálculo renal. Y me traté de cambiar de ISAPRE y me dijeron, mejor no se cambie. ¿Por qué? Porque se la van a excluir por varios años. Veamos precisamente la propuesta que está respecto del derecho a la salud, sobre también hay derecho a la salud, dimensión física también y mental, que creo que está en la próxima gráfica que tenemos. Ahí está, justamente. Así es. Entonces, en el borrador del texto, lo que está pasando es que se plantea primero, y hay algunas diferencias, y vamos a ir hablando de los matices que tiene. Primero, se plantea el primer párrafo, el derecho a la salud de todas las personas y adicionalmente en su dimensión física y mental. Y ahí ya está la primera diferencia, el ámbito mental. ¿Por qué? Porque la salud mental se ha transformado en un tema. Seguramente esto además está todo influenciado por la situación de la pandemia. Hemos vivido un tema muy, muy serio y por lo tanto, ¿qué significa eso? No es que haya un catálogo de qué ámbitos de la salud mental tienen que abordarse en la nueva Constitución. Eso no existe. Lo que sí es que en el fondo, al mencionar la salud mental, le coloca un mandato al Estado de que tiene que preocuparse de la salud física y mental. Por lo tanto, tiene una visión más amplia respecto de lo que es la salud. Ese es el primer ámbito relevante. Es súper importante lo que estás diciendo, Claudio, porque lo vamos a ver en el segundo bloque, no nos vamos a adelantar, pero el tema del financiamiento aquí también es súper importante en el derecho de la salud y también este sistema, por ejemplo, nacional de salud que también se crea a través de esta propuesta en el borrador, ¿no? Efectivamente. Lo segundo que hace el texto en el borrador es que el segundo párrafo plantea que se crea un sistema nacional de salud y le pone características. Dice, universal, público e integrado. Y una serie de otras características que acá por resumen no lo vamos a mencionar. Para que la gente lo entienda en su casa, ¿te acuerdas que durante la pandemia se integró el sistema de salud? Es más o menos eso, ¿no? Exactamente, porque a continuación plantea que este sistema, dice, comillas, podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Por lo tanto, se abre a la posibilidad que en el Sistema Nacional de Salud, coordinado del Estado,
puedan participar privados. Por ejemplo, hay algunas situaciones de GES, por ejemplo, en donde... Que ya están integradas, por lo menos. Claro, que ya están integradas, en donde yo para bajarle la presión al sistema público me atiendo con un doctor del sector privado, me da una receta, pero eso se cobra vía GES y por lo tanto tengo el beneficio usando la infraestructura, etcétera, del sector privado. Claudio, una pregunta, ¿esto se ve en algunos otros países, este Sistema Nacional de Salud? ¿Hay algunas como... que podamos ver, ejemplos que podamos ver? O sea, en general... O sea, uno siempre tiene esta idea de Inglaterra, por ejemplo. Exacto. En general, en la experiencia europea del estado de bienestar, que fue de la posguerra, tiene esta visión, que es una visión socialdemócrata, en donde el Estado tiene un rol de bienestar, lo que se llama el welfare, y en donde existe un sistema universal, público, y cualquier cosa que tú quieras hacer extra, lo pagas aparte. Ese es como el modelo que se utiliza en Europa, por ejemplo, y es lo que se está proponiendo. Bueno, es tan bueno que recordemos, por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, de hecho la monarquía se atiende en el Sistema Nacional de Salud británico, entonces eso da muestra de que funciona bien. Vamos a conversar en la segunda parte respecto del funcionamiento, porque yo creo que hay que clarificar entre la infraestructura, el rayado de cancha y la operación. Y esa operación no solo depende de lo que dicen las palabras, sino que también de cuánto financiamiento tiene. Vamos a hablar en la segunda parte del financiamiento. Y finalmente el tema de las acciones que provee este sistema. Prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión. Es decir, involucra una serie de acciones que el Estado tiene que preocuparse y que es algo más amplio de lo que se estaba planteando en la Constitución vigente. Claudio, ¿cómo se votó esto en la convención? Ya, mira, me centré y hay muchas votaciones porque estos son distintos párrafos, por lo tanto, como son distintos párrafos, me centré en la pregunta o en el párrafo asociado al Sistema Nacional de Salud con específicamente ese inciso que se llama el párrafo. Fue votado a favor por 112 constituyentes, ¿ya? 112, es decir, más de 2/3. Es decir, más de los 103 requeridos. Y de la izquierda, en este caso la izquierda es el Partido Comunista, la Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente, el grupo más de extrema izquierda, llamémoslo, es que son 63. 55 votaron a favor, o sea, no todos votaron a favor de esta idea, que seguramente les molestó esto de podrá participar el sector privado. Seguramente en ese sector no les gustaba mucho esa parte. Izquierda moderada es el Partido Socialista con el Frente Amplio, todos los 33 votaron ahí. Centro Progresista, que es independientes no neutrales, los 13 integrantes votaron a favor. Centro Moderado, que es la lista del apruebo, Arboe, Chaín, todos votaron a favor, 8 y todos votaron a favor. Y de la derecha, de la Chile Vamos, básicamente, solo 3 votos. Uno de la moderada, que es Renovación Nacional más Evópolis, y otro de derecha, que es UDI 2. UDI Republicanos. UDI Republicanos, claro. No tengo los nombres de las personas, si quieres te los doy después. Pero que es RNA y es Cristian Monker, que es representante de la derecha. Probablemente sea él. Pero es interesante la votación como se dio, considerando además los pocos votos que tuvo aquí en la derecha y también que no fue tan ampliamente apoyado tampoco por la izquierda. Claro, entonces aquí tú ves, es muy palpable esta votación y que la vamos a ver después en el futuro respecto de cómo se distribuyen. Hay un grupo más de izquierda que no participa tanto y que no vota tanto. Entonces la mayoría acá de 63, que es el grupo más de izquierda, no siempre se logra. Y por otra parte, muy pocas veces la derecha participa de votaciones. Hay algunos casos que vamos a ver que es un poquito más mayoritario, pero no siempre es el caso. O sea, la mayoría de las veces la derecha se excluye. Claudio, vamos a contestar preguntas también de la gente que nos ha estado escribiendo a través de nuestras redes sociales, pero por ejemplo una pregunta muy recurrente dentro de las personas, ¿qué pasa con mi 7%, por ejemplo? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Lo respondo ahora? Respondámoslo al tiro. ¿Qué va a pasar con nuestro 7%? Ya, el 7%, ahí vamos a hablar del financiamiento, pero básicamente
Lo que se establece es que la ley va a establecer un sistema, pero la administración tiene que ser pública. Por lo tanto, lo que se está infiriendo a partir de ahí es que ese 7% tiene que ir al sector público, básicamente. Entonces, por ejemplo, hoy día tú eliges entre la FONASA o ISAPRE. Aquellos que son de la ISAPRE, que son el 20% de la población aproximadamente, ese va a tener que irse todo al sector público, y si usted quiere un seguro complementario va a tener que pagarlo extra. Ese es el modelo que se está proponiendo a partir de este tema, que lo vamos a hablar en detalle en la segunda En la segunda parte, sí. A ver, hagamos un pequeño resumen con la gráfica que ya hemos visto, señor director, de estas 3 primeras gráficas que hemos visto en este primer bloque, partiendo precisamente con referente a lo que se refiere al derecho de la salud, para quienes se vienen integrando recién a nuestra pantalla. A ver, el derecho de la salud, lo que dice hoy día la Constitución, Claudio: el Estado protege el acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud. El Estado tiene el deber preferente de garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones públicas o privadas, y que cada persona tendrá derecho precisamente a elegir el sistema de salud, ya sea público o privado, que sea muy poco, pero por lo general uno está obligado a estar en el derecho, en el sector público más que en el privado. Después, seguimos. A esto es lo que dice el borrador: derecho a la salud, donde se garantiza una dimensión física y mental, que es súper importante eso también. Se crea este Sistema Nacional de Salud del que estaba hablando Claudio, universal también, y ahí integrado, público y privado. Y acciones de prevención. Volvamos a la gráfica anterior. Acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, y el Sistema Nacional podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Eso es lo importante, precisamente, Claudio. Ya vimos también cómo se